Muchas gracias. Yo trabajaba en la Universidad de Chicago, que no está lejos de la Clínica Mayo, y el decano siempre decía que las tres cosas más sobrevaluadas en el mundo son la cocina casera, el sexo fuera de la ciudad y la Clínica Mayo. Tal vez fueron celos, no lo sé. Voy a hacer algo un poco diferente ahora. Les voy a hablar del rol de la espiritualidad en la medicina. Quiero advertirles que lo voy a hacer utilizando la literatura, así que si han tenido malas experiencias en la clase de literatura en la escuela, pueden tener estrés postraumático después de escucharme. Pero voy a empezar diciendo que yo tuve dificultades para preparar esta presentación porque había muchas historias que yo quería analizar y la historia y la espiritualidad en la medicina parecería estar en el centro de lo que se trata el cuidado. En mi tradición, la tradición judía, hablamos de la renovación del cuerpo, renovación del espíritu, y sin embargo no lograba que las piezas se unieran. Por momentos el tema me parecía trivial, sentimental, o también me parecía que iba a ser muy fácil sobresimplificar. Yo tenía la intención de hablar de de tres historias, una novela llamada Trondheim que salió hace unos años, una llamada Small Good Thing de Raymond Carter y una obra de teatro que está en Broadway ahora llamada Mary Jane. El autor ganó el premio Pulitzer, la autora, perdón, donde compara y contrasta los temas que tienen que ver con espiritualidad. Y eso es lo que voy a hacer, contrastarlo en estas historias. Y la semana pasada, en la revista The New Yorker, le hicieron una entrevista a la autora de la obra de teatro que escribió Mary Jane, y ella dijo que su experiencia había sido con su propia hija Frances, que había nacido con una miopatía nemalina, y Herzog y su marido la cuidaron durante 11 años en que tuvo esta enfermedad crónica y esta degeneración, y murió un par de años antes de que se estrenara la obra de teatro. Y ella decía que sentía una resistencia similar cuando escribía Mary Jane. Dice que pensaba en Dios y en lo vergonzoso que es hacerlo frente a otras personas, y si había una manera de luchar contra la expectativa del público de cómo será eso. Quienes hemos tenido experiencias espirituales nos damos cuenta que es difícil hablar de ellas, es difícil explicarlas, y una de las cosas, hay obras de la literatura sofisticadas que tratan de mostrar qué significan esas experiencias. Herzog dijo que escribir esto había sido una partida temática porque sus obras anteriores habían sido violentamente seculares, basadas en su propia experiencia familiar, una familia judía muy secular, y quería que la gente pudiera ingresar en esta experiencia que ella denominaba la fealdad o la dulzura de este sufrimiento. Esa era su historia. En la obra que escribió termina desarrollando una construcción paralela. El acto 1 tiene lugar. Mary Jane es la madre de una niña con problema, de un hijo con un problema complejo. El acto 2 tiene lugar en su departamento, donde están el encargado del edificio, una enfermera, un amigo y también la hija adolescente de la enfermera. Y en el acto 2 se van al hospital y una vez más hay cuatro amigos que son las mismas cuatro actrices en roles distintos, de médica, de otra madre, terapista, musicoterapista y una capellana budista. Y los mensajes que se transmiten es la dificultad de explicar el sentido de esta enfermedad de distintas maneras a distintas personas. En el comienzo de la obra, esto parece muy mundano, está en el edificio, se encuentra con el encargado del edificio que está tratando de destaparle
un caño en la cocina y tienen una conversación común y se escucha el monitor que suena de fondo en la habitación de la hija y luego se dispara una alarma y Mary Jane corre hacia la habitación mientras el encargado está tratando de destapar el caño. Ella va a monitorear a su hija, luego vuelve y continúa la conversación. Esto retrata su vida actual, tiene una vida común, él está teniendo una vida común, destapando cañerías y ella cuidando a su hija en casa. Cuando aparece la hija de la enfermera, que es una adolescente, ella está más abierta que los demás personajes. Entonces empieza a formular preguntas, quiere saber qué le pasó a Alex, al hijo de Mary Jane, y cuenta la historia de que en medio de la noche le dijeron que nació en medio de la noche y le dijeron que no iba a sobrevivir y que le tenía que decir adiós. Y ella dijo que no sabía cómo decirle que no, que ella lo quería, que era un niño deseado y siguió diciendo que lo quería. La adolescente quiere saber más, entonces, cognitivamente, él pregunta y ella dice, difícil saberlo debido a sus limitaciones físicas. Cognitivamente es típico, tal vez no, pero tenemos razones por creer que hay algo que pasa en su cabeza. Ella está tratando de explicar su propia percepción de las capacidades cognitivas de Alexis. Cuando ella lo explica, la mayoría de las personas dudan. Ella dice, por momentos pensé que sería mejor que no entendiera. Luego termina el acto 1 y Alex tiene una crisis, llaman al 911, luego pasamos al acto 2 donde están en el hospital y ahí las conversaciones son difíciles y hay tensión. No se son tangenciales y no se ocupan directamente de lo que pasa en la mente de Mary Jane. Por ejemplo, o en la mente de los profesionales. Por ejemplo, tiene una conversación con el doctor de terapia intensiva. Ella explica su preocupación de que le están haciendo muchas radiografías de tórax a su hijo. Y él le contesta, si le preocupa la radiación, yo y mi equipo tal vez hayamos fracasado aquí. No creo que usted entienda la gravedad de la situación de su hijo. Si lo que le preocupa es eso. Entonces, esta es una manera un poco velada de hablar del pronóstico de su hijo. Por ejemplo, cuando se dice si va a seguir teniendo cáncer cuando tenga 30 y se sabe que no va a llegar a los 30. Bueno, hay otras preguntas. Nos encontramos con una Mary Jane que se hace amiga de una madre judía ortodoxa. Entonces quiere saber si la fe la ayuda, si hace que las cosas sean más fáciles. Y ella contesta, ¿cómo puedo saberlo? La comunidad hace las cosas más fáciles, pero si la fe me hace la vida más fácil, no creo. No creo que tener un hijo enfermo sea menos doloroso para mí que para las personas que no creen en una religión. No, no creo. No, no es eso a lo que me refería, dice Mary Jane. ¿Usted cree que usted está sufriendo por una razón? Yo no quiero decir que usted está siendo castigada, pero no piensa, yo estoy temblando, no sé por qué. Cuando usted dijo esto es real, lo perdí mi pregunta. Esta idea de que acercarse a estas preguntas tan profundas espiritualmente, esto de alguna manera nos bloquea la mente. Cuando la gente va llegando a esas preguntas últimas, no solo no puede pensar bien, sino que además empieza a tener manifestaciones físicas de la ansiedad que está sufriendo. Cada una de estas historias se abre a estas preguntas sobre el sentido de estas experiencias espirituales tan profundas. En el cuento de de Raymond Carver, nos encontramos con una historia también que empieza de manera muy mundana. La madre está en la panadería pidiendo una torta de cumpleaños para su hijo Scotty, que va a cumplir 8 en un par de días. Le ponen feliz cumpleaños Scotty. No le gusta, no le cae muy bien el panadero. Entonces ella le pregunta cómo es ser panadero y se va pensando, bueno, qué hombre tan solitario. Pero luego Scotty es atropellado por un auto y entra en coma. Y lo internan en un hospital y ahí están el padre y madre junto a la cama pidiendo información a los médicos y se olvidan por completo de la torta de cumpleaños
que se convierte en un elemento clave de la historia. Cada una de estas historias tiene un elemento recursivo, algo que parece mundano al comienzo, que termina adquiriendo muchísima importancia a medida que avanza la historia. Los médicos hablan con los padres de Scotty, no son muy claros con el pronóstico, le dicen, bueno, sabremos más en un par de horas, a veces lo vemos en casos de shock que están durmiendo, no lo queremos llamar coma, a veces simplemente es un sueño profundo. El médico no tiene ni idea y trata de actuar como si supiera, cuando en realidad no tiene ni idea de si Scotty va a salir de ese coma o no. Una vez más ahí la ansiedad es visceral, es visible, se ve al padre manejando y le empieza a temblar la pierna izquierda, se queda sentado un minuto en el auto, cierra los ojos y vemos a la madre también que está mirando por la ventana y sabe que algo está sucediendo, que es algo muy duro, tiene miedo y sus dientes tiemblan porque aprieta sus mandíbulas. Estamos hablando de manifestaciones físicas de la ansiedad que están experimentando estos padres y que se ven en estas historias. Hay muchas historias escritas por padres cuando reciben malas noticias o cuando reconocen exactamente lo que ha ocurrido. Vicky Forman escribió una memoria maravillosa acerca de tener mellizos prematuros. Dice, aprendí sobre el sufrimiento durante este tiempo, aprendí que no importa la verdadera temperatura, el dolor hace que el aire sea frío. Todo tiene lugar en cámara lenta y parece como si lo viera con un telescopio. Muchas cosas parecen poco familiares y incluso me pregunté cuál era mi nombre. Me preguntaron mi nombre y lo tuve que pensar un buen rato. Y Amy Kubal también habló de tener un diagnóstico prenatal de una enfermedad y dice, a menudo las personas utilizan términos físicos para tratar de describir lo que los está devastando, la noticia devastadora, como si les pegaran en el estómago, como si si el mundo se cayera encima de ellos. Y Howard y Ann, los padres de Scotty, Howard y Ann, primero están alienados el uno del otro, pero después en un momento de profundo pensamiento espiritual, Howard se conecta, se sienta en una silla junto a su mujer, se miran. Él le quería decir algo a ella para reconfortarla, pero también tenía miedo. Le toma la mano, la pone en su falda y esto hace que él se sienta mejor, tener la mano de ella. Levanta la mano de ella y la presiona. Se dan la mano, se sientan así, miran al niño y no hablan, y cada tanto se aprietan la mano y finalmente ella le saca la mano y le dice, estuve rezando. Él asiente. Pensé que me había olvidado de cómo rezar, pero volvió. Lo único que tenía que hacer era cerrar los ojos y decir, Dios, ayúdanos. Después el resto fue fácil. Las palabras volvieron. Tal vez si vos también rezaras, le dice. Yo también recé, dice él, recé a la tarde y ayer a la tarde, cuando me llamaste, mientras manejaba hasta el hospital. Y ella le dice, qué bueno, por primera vez sienten que están juntos. La idea de la oración es crítica. Las historias que se ven en estos tres casos es que cuando las personas tienen un hijo con una enfermedad crítica, no están seguras de saber qué rezar o cómo rezar. Necesitan una conexión espiritual y no todas las personas que experimentan la espiritualidad tienen algo a lo que responder con la oración, ni cuentan con una religión organizada. Pero se trata de todos modos de una conexión humana que conduce a una renovación del cuerpo y del espíritu. Aquí comienza la historia, la idea de que las personas tal vez no sepan cómo rezar o no tengan una religión y sin embargo esto se convierte en lo que se denomina las capellanías de los hospitales. Esto es algo que tiene unos 100 años. Es raro que en su falta de confianza en las estructuras religiosas
tradicionales, estos capellanes son entrenados en religiones específicas, pero en su trabajo tratan con personas de todas las religiones. Cada persona está en su propia tradición religiosa y no necesitan a su clérigo, a su capellán de su religión. Aquí estas capellanías fueron inventadas a comienzos del siglo XIX por Antoine Boysen en un lugar específico, en Massachusetts. Él era un personaje interesante, él tenía esquizofrenia, había tenido 5 crisis mentales, se había recuperado y había logrado hacer un vínculo entre su enfermedad mental y su necesidad de espiritualidad y religión. La enfermedad tenía aspectos materiales y no materiales y él desarrolló este campo junto con un profesor de Harvard y entonces creció la capellanía a partir de esta tradición protestante liberal como una conexión entre la enfermedad mental y la enfermedad física. Helen Dunbar trabajó con Boysen, fue la persona que preparó el terreno. La líder organizacional fue Helen Dunbar, que fue quien pudo poner esto en palabras. Ella tenía diplomas en teología, filosofía y medicina, viajó a Europa y analizó lo que estaba haciendo Helen Deutsch, colega de Freud. Y claramente estas capellanías de los hospitales tienen raíces en el psicoanálisis, a diferencia de Freud, que rechazaba la idea de que las creencias y los sentimientos religiosos fueran ser una manifestación de psicopatología y que fueran un mecanismo de defensa contra la ansiedad o algo así. A diferencia de esto, ella las veía como un campo separado de la experiencia humana. El psicoanálisis no entiende el componente espiritual esencial de la existencia humana. Richard Dux, que fue un líder, escribió sobre la filosofía de la atención pastoral o la capellanía, y esto tiene que ver con todos los seres humanos, ya sea que tengan o no experiencias religiosas, en el mismo sentido en el que la gente tiene experiencias psicológicas o medios psicológicos, y de manera similar hay personas que están muy en contacto con su psicología, otros no tienen ni idea, algunos están muy en contacto con su propia espiritualidad, otros niegan siquiera su existencia. Incluso los capellanes hospitalarios tienen que reconocer y hacer honor a esto, aun cuando la gente a la que ellos asesoran no tienen este aspecto religioso. Esto lo estudiamos en un estudio en Kansas, donde hicimos entrevistas a este tipo de capellanes, y dijo: yo ofrezco una escucha pastoral y además trato con enfermos terminales, y como todos los capellanes represento lo divino y lo entiendo en ambos sentidos, represento y represento a Dios divino a la gente que quizás no esté abierta a lo divino. Otro capellán dijo: es lo que yo llamo gracia, y entender de qué manera funciona Dios en la vida de distintas personas. Uno no tiene que estar en una iglesia organizada, puede estar en cualquier lugar, pero algo divino aparece de todas maneras. Y la gente, los padres notaron que muchos de ellos se dedicaban a la oración. Un líder en cuidados paliativos pediátricos entrevistó a padres que tenían que tomar decisiones cuando sus hijos estaban a punto de morir por cáncer y tenían la posibilidad de hacer una quimioterapia que estaba en ese momento en estudio, y muchos padres tenían acceso en ese momento a la oración y pensaban que los niños podrían pasar a puertas que estaban más allá de la muerte, y estos padres tenían que tomar la decisión de que se les diera esta terapia que estaba en estudio, o cuidados paliativos. También Margaret
Moharman decía que uno puede no ser religioso, pero algunos pacientes sí lo serán, o sea que uno tiene que por lo menos entender la espiritualidad y la religión para saber cómo se sienten esos pacientes. La tercera historia que quiero mencionar es Trondheim. Creo que salió el 2023 y en esa historia empieza con un estudiante que vive en Francia, pero está en Noruega, en Trondheim, e inexplicablemente un día se cae en una parada de colectivo, recibe los cuidados inmediatos de la gente que está allí parada y es internado en el hospital Trondheim, donde tienen la mejor unidad de terapia en Noruega. Lo ponen en una terapia de coma y sus padres viajan desde Francia y están al lado de la cama tratando de comprender que su hijo está allí, que puede sobrevivir o no. Y entonces en la semana en que él está en coma, se quedan en ese lugar a ver qué ocurre al final y el pronóstico es incierto, como ocurre con las otras historias que les mencioné, y los médicos no explican con claridad lo que está ocurriendo. Puede ser un día, una semana, un mes, y entonces dice como algún mecánico de un garage logró que la incertidumbre sonara como predecible. Nosotros no vamos a saber nada antes que se despierte. Las dos madres tenían visiones del mundo muy distintas, habían estado casados 25 años. Alba, cuando llega al lado de la cama de su hijo, saca el rosario y la enfermera y la mira con un poco de sorpresa y pregunta, ¿ayuda? Y Alba dice, bueno, algo le hace a tu mente, o sea, la mecánica de la oración, no la fe. Y el padre eh, corre hasta pensar en la catástrofe y no piensa en ningún paso intermedio, sino que pensaba en la ruina, en la bancarrota. ¿Y por qué rezaba Alba? Primero dice, si lo que tiene que ocurrir es que muera, dame la fuerza para aceptarlo. Y después negocia con Dios de manera más compleja y reza y dice, si lo salvás, si nos lo devolvés, no importa en qué estado, yo lo voy a aceptar y dice para sí misma, no, yo lo voy a querer, esté como esté, independientemente de lo que pasa, yo lo voy a querer de todas maneras así como tú me quieres a mí. Y eso fue lo más elevado que en lo que ella podía pensar en ese momento, pero después sus oraciones se tornan incluso más complejas y sigue repitiendo la frase, incluso sí, una y otra vez en su mente, incluso si le sacan el catéter, incluso si lo despiertan. ¿Con qué estaría ella satisfecha? Con que tuviera conciencia, con las habilidades motoras, con reconocimiento, pero era eso demasiado pedir, o sea, ¿qué le daría a cambio para que pudiera por lo menos hablar? Y mientras tanto, la otra madre, está trabajando con la laptop y Alba dice, ¿cómo es que puedes hacer eso? Y ella dice, bueno, tú rezas, yo trabajo. La espiritualidad de estos libros, bueno, presenta esto, o sea, el pronóstico es incierto, los médicos no son claros en la comunicación y en los resultados, el tiempo, como sabemos, desaparece porque no sabemos cuánto va a durar, es una máquina del tiempo, no hay un día tras otro, o sea, todo desaparece. Y Eric Cassell, que es un interno de bioética, habló de lo que él dijo, él llamó el coraje de conectar. Y uno dice, uno puede mirar casi todos los encuentros clínicos en el hospital y uno va a poder ver cómo los clínicos explícitamente se distinguen del paciente y no están con el paciente, ni están sentados o parados en presencia del paciente para declarar que están separados. Muchos médicos no quieren estar demasiado conectados
con la enfermedad, es demasiado directo. Y los capellanes, por otra parte, corren hacia estas experiencias, todos los profesionales del hospital. Y este es uno de los estudios más interesantes, o sea, ellos muestran el tipo de coraje especial, el coraje que les permite conectarse con situaciones en las que la mayoría de la gente se alejaría. O sea, ellos están allí para acompañar a los pacientes y a las familias cuando el paciente va a morir y comparten el dolor. Y a veces la oración por ejemplo, un capellán dijo, yo tengo que estar ahí y ser una presencia no ansiosa para ayudarlos a superar el momento, o sea, para ser totalmente, estar presente, tengo que estar presente con la gente a la que yo no comprendo totalmente, pero lo tengo que hacer sin emitir ningún tipo de juicio. Los médicos también hablan sobre estos tipos de conexiones como una de las cosas más significativas que hacen en su trabajo. Algunos colegas hicieron un estudio interesante en el que estuvieron sentados allí con médicos y les pidieron que hablaran de los eventos más significativos que habían ocurrido en su vida como médicos, y muchos de ellos hablaron de estos momentos de conexión humana mientras están atendiendo a pacientes, y hablaron de salirse de su rol de médico, dejar el mundo de la biomedicina y de la experiencia y entrar al mundo del paciente y de las relaciones que se profundizan al reconocer los terrenos comunes de la humanidad de cada persona. Entonces, ¿qué podemos aprender de todas estas historias? Yo creo que hablan extendidamente del trabajo que hizo Elizabeth Kubler-Ross, hizo hace más de 5 décadas, sobre la forma en que las personas que están muriendo piensan en su muerte. Mucha gente conoce estas 5 etapas que tienen que ver con esto, y finalmente la aceptación de la muerte, pero Cooper Ross trabajó en la década de los 60 y creo que la experiencia de los pacientes que están muriendo era muy diferente en ese momento. Particularmente ella trabaja con personas que no sabían que iban a morir, pero hoy trabajamos con las familias, especialmente en pediatría, y desde la década de los 60 la disponibilidad de tecnología de terapia intensiva ha llevado a situaciones en las que tenemos mucho más control de cómo y cuándo vamos a morir que en la época de Kubler-Ross. O sea que la situación de la muerte posmoderna es más posible, incluso probable, mucho más que en esas historias, pero no inevitable. Scotty, bueno, no sabíamos si iba a morir o no, no sabíamos si Alex iba a morir o no. Era posible, era incluso probable. Los médicos explicaban de qué manera los padres deberían prepararse para la muerte, pero no era inevitable. O sea, el tiempo y la manera de la muerte no era una opción, y los desafíos psicológicos eran intensos, porque como lo eran para los pacientes de Kubler-Ross. Pero como médico de cuidados paliativos, bueno, en Stanford, en California, un médico especialista en esto escribió un libro sobre el asesoramiento para niños y sus padres, niños que tenían un cáncer terrible. Y habla sobre algo que habla del intervalo entre la vida y la muerte. Y él decía, en el pasado se pasaba directamente del diagnóstico a la muerte, sin tiempo en el medio. Está hablando de cáncer pediátrico en particular, pero me parece que se aplica a muchas otras cosas. Y ella dice, ahora está esta fase intermedia, la fase entre la vida y la muerte, que puede ser un ciclo de remisiones y recurrencias, y puede haber una remisión prolongada que parezca una cura, y el desafío es mantener una especie de vida normal en la presencia normal de esta enfermedad que pone en peligro la vida. Las historias nos muestran conexiones inesperadas, y nos muestran cosas que tienen que ver con el dolor y cómo los reconocen.
En cada una de estas historias los padres hacen una conexión con familias de otros que tienen también una persona querida muy enferma y cómo se reúnen y cuáles son sus experiencias. Y en cada uno el padre desaparece como personaje central y los personajes centrales son los cuidadores a medida que estas personas van pasando por estas vicisitudes de la hora, el desconocimiento de qué vendrá después y el reconocimiento de su futilidad común. ¿Y cómo termina cada una de estas historias? Estas son ficción, o sea que uno podría decir, bueno, el final es una opción, o sea, así como la muerte sería la opción, pero Scotty muere, los padres se van a su casa y el panadero o la panadera que había hecho la torta de cumpleaños está enojada porque no habían ido a buscar la torta y está muy enojado a lo largo de toda la enfermedad de Scotty porque dice, bueno, pero que se olvidaron de Scotty y corta el teléfono. Y finalmente descubren que es la panadera y van a hablar y a gritarle y le cuentan lo que pasa o lo que pasó y dice, bueno, tiene mucho remordimiento y dice, uy, si solo hubiera sabido, bueno, por favor, siéntense, espero que coman algo de lo que tengo acá porque seguramente necesitan algo de comer y entonces saca un pan y les pide que lo huelan y lo huelen y los hace probar el pan y siente el sabor de distintos elementos y escuchan lo que le dicen y comen ese pan y entonces hablaron y siguieron hablando hasta la mañana siguiente y no pensaron siquiera en irse del lugar. Y el final de Mary Jane, la capellana, el capellán budista, es lo mismo, o sea, era parecido al personaje del plomero. Alex tiene cirugía, Mary Jane no sabe si va a sobrevivir a la cirugía y el capellán habla con ella sobre lo que está ocurriendo y al final de la conversación dice, ¿querés hablarme de Alex? Y Mary Jane dice, bueno, es obcecado, es un chico tan obcecado, me enojo con él tantas veces, no quiere hacer algo, no quiere sentarse en la silla de ruedas y yo trato de ponerlo y no me deja y al final me río y digo, bueno, no es algo tan serio y le encanta el pescado y me parece que él tiene le gusta esta sensación de comer cierto tipo de comida y sigue describiendo cómo es la vida del niño y entonces dice al final, no sé si va a pasar esta cirugía, yo no sé si ya tengo esperanza y el capellán dice, yo lo veo muy claramente, gracias. Y las escenas finales de Trondheim, Pierre se despierta, los médicos y las enfermeras piensan que es un milagro, nadie pensaba que iba a sobrevivir, pero Lil no está tan segura de que haya sido un milagro. Y al principio decías, bueno, por lo menos que funcione su cerebro, que no sea un vegetal, que pueda hablar. Y él dice, bueno, en realidad al principio no está estático, pero prontamente se convierte en otro hecho histórico. Entonces, uno empieza a mirar hacia atrás y empieza a pensar en dónde estaba uno 24 horas atrás. Y entonces dice, todo el mundo habla de suerte y de algo que cayó del cielo. ¿Y esto es buena suerte o mala suerte? Y Lil habla secretamente con un viejo amante y después tenemos la visión de Pierre y dice, la historia que todo el mundo seguía contando tenía una amenaza mortal, después mucha suerte, un final de un libro de historia, había estado muy enfermo, estaba clínicamente muerto y después mágicamente abrió los ojos y empezó a hablar. Su propia versión es diferente, él estaba caminando para encontrarse con su novia y llegó a un lugar donde había unas lombrices en el otro extremo de lo que era una versión más antigua de sí mismo. Y Alba, la que era religiosa, dijo, cuando era más joven, ella
tenía muy en cuenta la posibilidad del cambio, de la misma manera en que ella alababa a Dios. Y pensó, algunas oraciones piden que las cosas permanezcan tal cual son. En cada una de ellos, la pregunta de por qué rezar cuando un hijo está muy enfermo en una unidad de terapia intensiva tiene que ver con la amabilidad de los extraños. O sea, todos reconocen que tienen en común el sufrimiento, o sea, la panadera, como el otro que le da la mano cuando están tristes, la madre judía ortodoxa, Alba y Lil, que están tratando de mantener un matrimonio que se está viniendo abajo, y este reconocimiento de un vínculo en común abre la compasión y nos sorprende por los niveles de comprensión. Personas que incluso un día antes eran extraños y de repente se conocen, y al final Carver escribe, en la oscuridad de la noche crean para sí mismos una renovación de la conexión de la comunidad, y eso me parece a mí que es un muy buen resumen del rol de la espiritualidad en la medicina tal como yo la comprendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Nos abre a una dimensión que está todos los días en la práctica médica. Em, y bueno, yo quería hacer esta reflexión, ¿no? Hablaste de la espiritualidad y por algún motivo elegiste la literatura. Em, y entonces, mientras hablabas, pensaba qué tiene la literatura, porque efectivamente eh, abre a la espiritualidad sin duda, ¿no? Eh, Me parece que en la literatura nosotros encontramos, entre otras cosas, alguien que nos está hablando. Eh, y para que alguien nos esté hablando necesitamos silencio, silencio interior para poder escuchar a otro. Bueno, creo que es una de las cosas que nos abre a la espiritualidad. Si tenemos esa capacidad de silencio para escuchar, ¿no? Bueno, esto yo lo quería llevar a la consulta médica, a la entrada del equipo de salud en una habitación, por ejemplo, de la terapia intensiva. ¿Cómo fomentar ese silencio para poder escuchar integralmente al paciente, a la familia y abrir ese espacio a la espiritualidad? ¿Mm? Si podías decirnos algo sobre esto. ¿Verdad? Muchas gracias por esa pregunta excelente. Creo que una de las experiencias que todos tienen cuando atraviesan experiencias como estas de un ser querido que enfrenta una enfermedad crítica o muere es contar la historia. Las personas preguntan y ellos cuentan la historia una y otra vez. Al principio es una experiencia rara y después se convierte en una historia, se convierte en una forma de literatura oral, oral y no escrita, pero cuando uno lo cuenta una y otra vez, de alguna manera se convierte en una experiencia. Los escritores profesionales lo que hacen es tomar esas historias y encontrar ese sentido común, compartido. Cuando uno puede leer acerca de un extraño
personaje de ficción, en el caso de Mary Jane, un personaje de ficción que se basa en su propia experiencia. Ahí vemos cómo el autor, la autora, el escritor toma el sentido y lo presenta, nos lo presenta de una manera que nos invita a quedarnos en silencio y escuchar. Mary Jane es notable porque es una obra de teatro. Entonces hay una experiencia compartida de personas sentadas en el público, todas juntas, mirando a esta madre. Lo que sucede, en el mejor de los casos, cuando uno está lo suficientemente en silencio y el otro es un buen relator de historias, un buen narrador, ahí vemos la empatía, la compasión entre cuatro personas que no conocemos, cuatro experiencias que nunca hemos conocido, y este es uno de los temas de la conferencia, ¿no? Cómo crear compasión en una organización de tan alto rendimiento. Este tipo de aprendizaje puede ser una parte fundamental para educar a enfermeros y médicos y otras personas. No sé si he respondido a tu pregunta, me interesaría escuchar tu opinión al respecto también. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta es, en tu práctica habitual, si es un aspecto, un tema que preguntas, indagás en familias, tus familias en el consultorio, sobre su espiritualidad, si está en tu práctica y cómo lo haces. Y la segunda pregunta es, un poco por mi especialidad, ¿cómo crees que impacta en la salud mental la espiritualidad de los individuos, ¿no? Las personas? ¿Tu especialidad cuál es? En mi opinión, esto se relaciona con la primera pregunta, porque yo habitualmente no pregunto, pero sí trato de escuchar. Hago un gran esfuerzo por escuchar. Una experiencia que tuve una vez yo estaba en una conferencia cuando estaba en la Universidad de Chicago e hicieron una pregunta acerca de con cuánta frecuencia los pacientes planteaban cuestiones religiosas o espirituales en la conversación. Y uno de los médicos, que era una persona muy religiosa, y la otra persona de la conferencia era, como describe Amy Herzog, violentamente secular, y el médico, que era muy religioso, dijo: mis pacientes lo plantean todo el tiempo. Y el otro médico dijo: nunca, jamás, nunca surge. Y resulta que escuchaban o no escuchaban, oían o no oían, distinto. En mi experiencia, a menudo los pacientes lo plantean. A veces una familia musulmana dice: esta infección va a mejorar, y ellos dicen: inshallah, inshallah. Viene alguien que tenga un día bendecido, bendiciones. Hay distintas pistas que nos indican que tienen una vida espiritual o tienen creencias religiosas que forman parte de su vida diaria. Esto es fácil de reconocer. Cuando escucho eso, a menudo hago un seguimiento, hago una pregunta más para explorar un poco el tema. Hi, Dr. Lantos. Hola, aquí. Yo soy mamá de Candelaria, una hija con una enfermedad crónica compleja, y así que escribo mi propia historia, todavía la estoy escribiendo, y quería decirle que me sentí muy identificada con todo lo que habló. Le quería agradecer por la delicadeza en que lo compartió. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Quería preguntar, muchas veces nos encontramos en nuestra práctica en estas situaciones de incertidumbre con el tema de la esperanza
y el milagro. Y hay algunos autores, Chris Faulkner, que viene trabajando particularmente el tema de hope, el tema de esperanza, también como una manifestación y algo que tenemos que aprender a trabajar en nuestra práctica. Quería preguntarle con respecto a esto en su experiencia, donde a veces puede ser sentido como una barrera y bueno, y cómo tratar de tener mejores competencias frente a este tipo de situaciones con los pacientes y las familias. La esperanza es un tema tan complicado. Yo pensaba que las descripciones, sobre todo en el caso de Mary Jane, eran interesantes. En Mary Jane, el médico no entendió, no pescó esa pista. Estoy preocupada por la radiación de los rayos X y el médico podría haber aprovechado esa oportunidad para hablar de cuáles eran las esperanzas que tenía, cuáles eran las expectativas. Y en cambio le dijo a Mary Jane, usted no entiende lo que está pasando, claramente. Yo eso lo entendí como, usted tiene esperanzas de que su hijo llegue a la adultez, nadie le contó la verdad de su pronóstico, pero tampoco se lo dijo, no exploró en parte, tomando otra parte, porque hay personas que están entrenadas para conectarse, los capellanes, por ejemplo, que pueden escuchar activamente, los psiquiatras también, en cierta medida, depende de cuán biológicos sean, pero creo que hace falta la voluntad del médico de salir del rol de médico o del rol de enfermero, dar un paso al costado y decir, aquí hay otra conversación que acaba de iniciarse. ¿Qué esperanzas tiene usted? ¿Qué miedos tiene? Y en el otro caso, las oraciones ilustran perfectamente, se estaban dirigiendo a Dios y no a los médicos. ¿Qué puedo aceptar si Pierre sobrevive y queda completamente discapacitado? ¿Va a ser una pesadilla? ¿Voy a poder amarlo igual? ¿Tengo que tener la esperanza de que esto suceda? ¿O tengo que esperar que si el resultado es ese, que en cambio muera? Esa es una conversación muy difícil y me encantaría escuchar su opinión. No quiero ponerlo bajo el faro, pero ¿les ha pasado, han tenido que tener este tipo de conversaciones donde el paciente se abra y se pueda hablar de esto o el familiar del paciente? No sé si usted o alguien más de los copanelistas quiere responder. El concepto es muy difícil, indudablemente, porque aparte considero en lo personal que cada familia, cada persona es única e irrepetible y tiene una sumatoria de vivencias que tienen que ver desde su nacimiento, su crianza, sus vivencias emocionales y sobre todo con algo tan complejo que es una noticia totalmente inesperada. Es como cuando nos golpean la puerta y nos asustamos y aparece el miedo en primer lugar y aparece ya en ese momento, algunos dicen que ya cuando uno nace comienza una etapa de duelo y ese duelo tiene diferentes momentos. El momento del shock, el momento del enojo, el momento de la ira y el momento de la negación. Y creo que para considerar también es que esos tiempos son diferentes para cada familia, para cada persona, que tiene que ver con la espiritualidad, con la creencia, con las vivencias y con las emociones propias. Y ahí yo como médico me siento a veces un poco ajeno. Yo recién te conozco, me vinculo con vos, pero no sé de tus emociones y quizás con el tiempo sí. Y eso hace que tengamos un vínculo diferente y esto nos pasa permanentemente con cada paciente.
Yo trabajo con pacientes con discapacidad, chicos con síndrome de Down, para poner como ejemplo, y cada familia es única y irrepetible. E inclusive me sorprendo de mí mismo cómo encaro esa relación con cada persona. Entonces, quizás pensando en la esperanza o en el milagro, la vida es esperanzadora. Y mientras haya vida, la esperanza está intacta. Después, de acuerdo a las creencias, el milagro puede estar o no estar. Pero me parece que la función del médico es lo que vos un poco decías. Esto de escuchar, una escucha activa, entender y conocer las emociones del otro para después tener, al menos humildemente, una acción médica de acompañamiento y de compasión. So let me follow up with Hago una pregunta más entonces. Todo paciente nuevo es un desconocido. Ha tenido una experiencia de vida sobre la que usted no tiene manera de saber nada cuando lo ve por primera vez. ¿Cómo trata usted de zanjar esa brecha? ¿Cómo trata de hacerlos abrirse para que usted pueda comprender mejor? Yo lo hago quizás con un fenómeno, me parece, de absolutamente humanidad, que es el contacto visual con la persona, mirándolo a los ojos y entendiendo desde mi lugar, más allá del guardapolvo, mis propias emociones, sin temor a expresarlas. Y eso me parece que quizás, si yo humildemente puedo dar como una estrategia que sirve, a mí en estos 33 años de médico me ha servido, porque estos pacientes, muchos son adultos y me siguen siguiendo. Así que eso es lo que te puedo contestar desde mi experiencia personal, pero creo que muchos de nosotros que trabajamos en este hospital, ya hace 24 años juntos, tenemos un ideario y una mirada muy semejante, por eso estamos todos acá haciendo esto, así que me parece que es algo compartido. Creo que el mirar a los ojos permite llegar al otro de otra manera, ¿no? so many people have talked about that. Tantas personas han hablado de eso, de mirar a los ojos. En la teología hay un teólogo judío, Levinas, cuyo trabajo es sobre conocerse, verse cara a cara, en persona. Para ver verdaderamente la cara del otro es la manera de conectarse con lo divino. Somos a imagen y semejanza de Dios y esa imagen es la cara del otro que reconocemos. Un excelente médico y bioético español escribió acerca de la mirada del médico y cómo los pacientes nos miran buscando reconocerse y cuestionan, y voy a volver a la pregunta de la esperanza. El lenguaje corporal es distinto del lenguaje verbal y ellos pueden ver la angustia o el miedo en la cara del otro. Usarlos para reconocer lo que le está pasando al paciente. La idea de empatía y la idea de la contratransferencia son similares. Respondemos a lo que vemos en base a nuestra propia experiencia, pero compartimos experiencias comunes. El paciente deprimido nos hace sentir tristes, el enojado nos enoja. Reconocemos que eso nos puede llevar a enojarnos o a comprender que el paciente está enojado y explorarlo. Eso es algo que todos los médicos y enfermeros aprenden. A veces entendemos que los pacientes que están enojados no están enojados con nosotros. Bueno, la mayor parte del tiempo, no, alguna vez puede que sí, pero en general no es que están enojados con nosotros. Entonces es bueno explorar esto. El horario vamos a finalizar. Les agradecemos a todos nuevamente.